lo principal que es el derecho procesal, el derecho procesal como este caminito, ¿no? Que se hace desde el momento en que tenemos hecho por llegar a ser un delito hasta el momento en que ese hecho tiene una consecuencia sobre la persona que supuestamente lo cometió. ¿Qué pasa? Vimos que hay distintos sistemas procesales, que nación en un sistema, que las provincias tienen otro sistema, pero a su vez lo que vamos a ver es que estos sistemas pueden estar agrupados de distintas formas. Y esas formas en general respetan lo que se conoce como un modelo. ¿Escucharon alguna vez hablar de el sistema es inquisitivo o este sistema es acusatorio? Se va a implementar el acusatorio en a nivel federal. Se va a implementar el inquisitivo. Nuestro ministro de Justicia habla mucho del acusatorio y del inquisitivo, y de hecho una de las discusiones que hubo justamente con el rol de Karina en las liberaciones tuvo que ver con el rol del juez en el sistema acusatorio y el rol del juez en el sistema inquisitivo. Bueno, esos sistemas son modelos que se agrupan, a los actores del sistema judicial de una manera específica y que tienen determinadas funcionalidades. Nosotros lo que vamos a ver es ahora 3 modelos, ¿sí? Que para lo que nos van a servir es para poder evaluar cada uno de los sistemas que vamos a ir viendo. Vamos a ver qué modelo tiene nuestro sistema en la provincia de Buenos Aires, qué modelo se utiliza en Nación, y esos modelos lo que nos va a permitir es por lo menos tener una idea de cómo funcionan los actores dentro de ese sistema. Por eso yo les decía, vamos a tener principios que nos van a ayudar a entender los regímenes procesales en todas las jurisdicciones del país, ¿sí? No es que solamente vamos a, como vamos a estudiar derecho procesal penal de la provincia de Buenos Aires, solamente vamos a poder ejercer el derecho penal en la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a entender cómo funciona si cruzamos a la Pampa. No, lo que nos va a permitir entender los modelos es que, de acuerdo al modelo que respete cada uno de los sistemas procesales, más allá de las minucias de cada uno, vamos a tener una estructura que nos va a permitir entender un poco, bueno, cómo funciona, qué hace el fiscal acá, qué hace el juez acá, en La Pampa, cómo funciona el fiscal. Bueno, eso es lo que le hubiera permitido al ministro de Justicia no decir una burrada en el tuit cuando criticó la resolución de Karina, ¿sí? Entender los modelos. Igual esto es político, no podemos decir perfectamente de los modelos, solo que no nos quieren entender en este caso. Bueno, lo que vamos a ver ahora es esos modelos, ¿sí? Vamos a ver esas estructuras que nos van a servir para entender los sistemas de varios, ¿sí? Y para poder criticar incluso el funcionamiento de algunos sistemas, porque vamos a ver que algunos modelos nos van a gustar más y otros modelos nos van a gustar menos. Lo que yo voy a mostrar ahora son modelos que en abstracto, por lo menos los 2 primeros, no existen en ningún lugar. Son modelos puros teóricos, ¿sí? Lo que vamos a ver es que en general todos los sistemas funcionan de manera mixta, mezclan un poco estos modelos, pero tienen como una tendencia. Este modelo es más acusatorio, este modelo es más inquisitivo, por ejemplo, ¿sí? De hecho, cuando yo les digo inquisitivo, ¿qué les suena? Inquisición. A la Inquisición. Bueno, van a ver que la estructura del modelo puro del inquisitivo, que hoy en la Argentina funciona en algunos lugares, tiende a el modelo inquisitivo que pensamos de la Edad Media, la Inquisición, ¿no? Ahora, eso no significa que tenemos un lugar donde queman brujas en la Argentina, ¿sí? Porque no existe de manera pura en ningún lado. Pero sí nos sirven como modelos teóricos para poder comprender cómo se agrupan estas normas de derecho procesal penal y a partir de eso poder incluso criticar y decir, bueno, a nosotros nos gustaría que vayamos para este lado, nos parece que funciona mejor desde este lugar con esta mirada. ¿Bien? Vamos a ver, el primero, lo que voy a hacer es un cuadro triple, vamos a poner el modelo. Vamos por el primero acusatorio. Tengo una letra horrible, así que desde el momento que yo también, ya se lo aviso. vean que soy zurdo. no, voy a hacer todo lo posible para que lo entiendan, pero si me dicen que esto no se entiende, me digan y lo aclaramos. Digo porque voy a pedir un esfuerzo de conciencia. Sí, porque tengo que corregir, lo que no puedo interpretar es medio difícil. Acusatorio, y listo. De hecho, porque tengo una letra horrible que escribo solo en letra mayúscula, que es algo que les recomiendo, y es que la letra horrible
fácil, trata más dura, que es mucho más sencillo de interpretar. Por los niños, vieron que a los niños le dicen el arranque con la intenta mayúscula, es como la más sencilla. Es más lento, pero es más sencillo. Estamos acá, tenemos el acusatorio, el indicativo y el indicativo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que el acusatorio tiende a. Arranquemos por el indicativo. El indicativo tiende a centralizar funciones, para decirlo de alguna manera. Centralizar, o mejor que más que centralizar, concentrar. Qué horrible este coso. Concentrar funciones. Y van a ver que el acusatorio tiende a distribuir. Bien. Vamos a ver que en el sistema acusatorio vamos a tener un acusador, vamos a tener un imputado o acusado también. Ahí me voy a poner, y vamos a tener un tribunal. Bien. El acusador es, en general, en el acusatorio, una persona de existencia visible, es decir, una persona. ¿Sí? Una persona que existe. Esa persona, ¿sí?, va a perseguir penalmente al acusado, al imputado. ¿Bien? En general va a ser un ciudadano o un particular. Bien, tengámoslo en cuenta porque digo, hay muchos acusatorios. Cuando empecemos a ver los sistemas como funciona el acusatorio, en general se lo ve como el fiscal. Bueno, en el acusatorio puro es un particular. Lo que vamos a tener es una disputa entre partes, más parecido al derecho civil. Hay dos partes que discuten, ¿sí?, y hay un tribunal que resuelve. El tribunal en general, en el acusatorio puro, también está constituido por ciudadanos. Si nos ponemos a pensar en los acusatorios antiguos, eran los sabios o las personas más influyentes o viejas, ancianas, los ancianos, los viejos sabios. O incluso en algunos casos eran los senadores en Grecia, digo, pensando en ese tipo de roles, ¿no? Eran ciudadanos específicamente que tenían cierto estatus, pero no dejaban de ser ciudadanos. ¿Bien? El acusador es un particular que en general es el afectado, quien tiene afectado, que se ve afectado por el delito, ¿sí? Y es quien va a acusar al imputado o acusado, que también es un sujeto de derechos, igual que el acusador, y que tiene la capacidad de defenderse, ¿sí? Y sepamos que en este caso son los dos sujetos de derechos. Sujeto de derechos. Y en este caso el tribunal sería un ciudadano, que es el que va a decidir en la disputa entre acusador y imputado, ¿sí? El árbitro. ¿Bien? ¿Hasta aquí estamos? ¿Cómo se va a dar esta discusión entre acusador e imputado? Se va a dar a partir de una audiencia pública, ¿sí? Hay una audiencia pública, oral y continua, hay un debate en el cual el público puede acceder a ese debate, ¿sí? Ahora, un debate público, oral y continuo. ¿Qué significa continuo? Que no se interrumpe. Hasta que no hay definición, el debate continúa. ¿Sí? No hay interrupción en ese debate. Ahora vamos a ver, porque esto parece medio obvio, pero como veamos la contracara del iniciativa, vamos a ver por qué esto se destaca por lo contrario que sucede en el iniciativa. En la valoración de la prueba, ¿ustedes saben qué significa la valoración de la prueba? ¿Alguno se anima a tirar? ¿A qué le suena la valoración de la prueba?
lo que se pone, todo lo existente, lo que las personas que están en ese lugar pueden ver. Sí, pero ¿qué significa? Cuando vos valorás una prueba, ¿qué estás haciendo? Sí, es verdad. Sí, tiene, porque eso sí es nuevo, así que analizando. Analizando y evaluando la prueba para ver si corresponde a la prueba. Para poder declararla. Ok. En la etapa probatoria, Sí. la redacción de la prueba sería si la prueba es convincente o falta, si tiene que ver con el hecho o no. Ahí va, eso es una manera. ¿Qué Y más? si es admisible o no. ¿Si es? Si es admisible. Si se puede Ok, admitir el caso. sí, es un tipo de valoración, es alguna valoración de la prueba. La idea de valorar la prueba es que yo tengo que dar un valor, valga la redundancia, a el elemento que encontré, ¿sí? Que es un valor de convicción. ¿Sobre qué? Sobre lo que estoy discutiendo, ¿sí? Por ejemplo, si alguien me dice, este testigo va a declarar a favor mío y va a decir que yo no estaba cerca del cadáver que me encontraron en el pasillo, yo no estaba ni el día de ese día en la facultad cuando estuvo, y me están acusando, por ejemplo, de que yo lo maté. Para un testigo, ¿qué es valorar a ese testigo? Es ver si es convincente o no, si es creíble o no, si prueba o no lo que yo estoy diciendo, que efectivamente Corresponde. exactamente. Bueno, para eso hay reglas. Uno no valora arbitrariamente. No dice, la verdad que este tiene cara de creíble, yo le creo. ¿No? Hay determinadas reglas. Bueno, ¿qué sucede? Para determinar esas reglas hay distintos sistemas, que ya los vamos a ver más detallados, pero acá los vamos a presentar. Vamos a tener una clase específica sobre el sistema de valoración. Pero en este caso lo vamos a presentar. ¿Por qué? Porque en el sistema acusatorio lo que funciona es una regla de valoración de la prueba que se llama la íntima convicción. Íntima convicción. Como suena de lo que dice su título, es básicamente una convicción íntima. ¿Qué significa íntima? Que está en los fueros internos de la persona. ¿Sí? Eso. ¿Cómo? Está en los temas de constitución. En el fuero interno de la persona. Es una convicción íntima que está dentro del fuero interno de la persona. ¿Qué significa esto? ¿Que no tiene reglas? No, tiene las reglas de la lógica, pero no es necesario exteriorizarlas. Esto es en general lo que hacen los jurados. Cuando un jurado entiende que le cree más o menos a un testigo, le va a tener que explicar por qué le cree más o menos a un testigo a su compañero jurado para ver si lo puede convencer. Digamos, para resolver en un jurado tienen que 12 ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, si uno dice, che, la verdad que este tipo no me parece creíble. ¿Y por qué no te parece creíble? Le van a preguntar a los doctores 11. Porque es negro. Ok. Por ahí es un problema como valoración de la prueba, ¿no? Re íntimo tuyo, pero no me convence mucho. Bueno, cuando exterioriza la regla con el resto de sus jurados, de sus compañeros jurados, se va a valorar y van a decir, no, che, amigo, es un toque racista, eso no tiene nada que ver con... O por ahí no, por ahí es la verdad que venía. ¿No? Y ahí está un problema con el jurado, pero eso es otra discusión. Entonces, la íntima convicción, ¿qué hace? La regla que vos aplicás para valorar la tenés interna, no la tenés que exteriorizar. No hay una sentencia que dice, y a este no lo escuchamos porque es negro, ¿sí? No va a aparecer eso, ¿bien? Lo que va a hacer es, esa regla es ilegal, igual quiero que quede claro, es un chiste, no claramente es ilegal, discriminatoria, ¿no? Lo que uno falta ahora que después hagan un video diciendo de estas cosas, es claramente discriminatoria y es absolutamente aberrante, pero lo que quiero decir es el control que se hace de eso, porque digo, claramente una persona podría pensarlo de eso, por más aberrante que sea, el control que se ejerce de esa íntima convicción que puede llegar a tener desde el racismo a otra persona, la controla el jurado cuando se exterioriza, ¿sí? Esa íntima convicción. Pero cuando se exterioriza en un jurado, dentro del jurado, vos no te enterás como litigante qué es lo que piensa el jurado. El jurado te mete una pieza y sale y dice culpable o inocente. No dice por qué tal cosa. ¿Bien? Eso es una forma de valorar. Pues hay otras, por ejemplo, la sana crítica racional que se usan los jueces, que esa lógica la tenés que expresar y explicar. Y ahí es donde vos vas a ver si un juez dice una aberración, sacar crítica a una sentencia, no solo lo denunciás y lo sacás del supuesto, sino que invalidás su sentencia porque es inválido. ¿Por qué? Porque lo que se usa es otro modo de valorarla. Siempre dentro de la regla de la lógica, el tema es si uno lo expresa o no lo expresa. Pero Sí. tengo una duda, porque respecto a la exteriorización, no Sí. estoy diciendo que el juez claramente lo tiene que exteriorizar, Sí. porque si no, justamente se da lo que es la congruencia.
pero Sí. el jurado lo exterioriza con sus compañeros, pero al momento de juzgar la valoración de la prueba no se está exteriorizando. No. Son esas dos maneras, El digamos. jurado lo único que dice es culpable o inocente. Ok. Entonces, al momento, la íntima convicción justamente es íntima, que la tiene en el interno y solo lo exterioriza con su jurado, pero no sale a la luz. Claro, por eso está viendo la valoración de la prueba sea con el jurado y con el juez. Yo digo para No, yo te puse el ejemplo del jurado porque es el que usa la íntima convicción, pero acá, por ejemplo, con estos ciudadanos específicos del sistema acusatorio puro, lo va a exteriorizar con sus conjueces, pero será de la creencia pura del sabio que dice: yo entiendo que esta persona es creíble o entiendo que esta persona es íntima convicción. Uno no puede discutir eso, ¿sí? Puede presentar toda la prueba y después valorará el sabio o el senador o el jurado, porque tiene el jurado, la asamblea, en general es una asamblea, que digamos, en esa asamblea decidían entre ellos, pero no te explicaban, este sí, este no, como que eso no sabían, ¿sí? Por eso es íntima convicción. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, básicamente entonces, como te digo, hace un valor probatorio propio y no exterioriza el fundamento del voto. Puse el ejemplo del jurado para que entiendan dónde se aplica hoy en la actualidad el sistema probatorio. Igual esto es una introducción al tema, lo vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos sistemas de valoración de la prueba. ¿Bien? Que hay una clase específica. ¿Hay un ejemplo de la parte acusatoria? Porque no entiendo cómo pueden ser civiles los que acusan y no fiscal, por ejemplo. O sea que yo voy a acuso. Sí. Pero, por ejemplo, en particular notificada, una querella. Claro, no, yo lo hablo de la parte penal, no de la parte civil. Una querella es en su particular. Ah, perfecto. Por ejemplo, pensándolo en la actualidad. Una Sí. querella en su particular. Como querella, acusás. Vamos a ver qué hay, tenés que acusar junto con el fiscal, vamos a ver las minucias de eso. Pero eso es un particular. Claro. Una querella que alguien se presenta como querella está acusando. Y ni hablar en la calumnias de injurias, por ejemplo, con el fiscal. Eso es una querella pura y dura. Ya lo vamos a ver. Esto es una presentación. Igual recuerden, esto es un sistema puro. Imagínenselo. ¿Sí? Porque como yo te estoy nombrando, yo te nombro un caso, pero no es un sistema puro para querella. Por eso, como les decía, en general los sistemas que vamos a ver que se aplican son mixtos, tienen un poquito de cada uno. Entonces, esto es, no lo pienses como, si querés, pensar más en la antigua Grecia o en una aldea de visigodos y no en algo actualizable al momento que estamos viviendo. No vas a encontrar un sistema acusatorio de estas características en ningún país. ¿Sí? Todos tienen un poquito cada una. La idea es entender los modelos, son modelos. Bien, esta es la valoración de la prueba. La sentencia es resultado del voto. La sentencia es resultado de un voto. Voto de los que intervienen. Me parece que es culpable, me parece que es inocente, votan y la mayoría o la unanimidad determina si es culpable o inocente. Por voto. Bien. Hasta ahí estamos. Ahora vamos a ver un poco por qué esto toma relevancia cuando lo vemos en contraste con el inquisitivo. El inquisitivo, si es que pensaban en una aldea de visigodos o griega, acá en qué van a pensar? En la Inquisición española. ¿Sí? Van a pensar en, no sé, Juana de Arco. ¿Sí? Van a pensar en eso, en los abstractos, es decir, o no van a encontrar ningún lado el inquisitivo. Incluso el lugar donde dice, pero el sistema es inquisitivo. Sí, es inquisitivo, pero en general es mixto. Bien. ¿Qué tenemos acá? Acá vamos a hacerlo así, así. Acá tenemos dos partes. Tenemos un inquisidor y tenemos un perseguido. Fíjense cómo cambia el concepto. El perseguido es el acusado, pero ya no perseguido. ¿Sí? Y vamos a ver por qué. Por más que sea inocente, pues sí. ¿Por qué cambia la situación? ¿Sí? Acá hay algo que me interesa destacar. Acusador e imputado están en pie de igualdad. Son cosas que me voy acordando cuando pienso en el inquisitivo. Están en pie de igualdad con partes. Esto que
te decía, es un ciudadano. Es tan ciudadano el que acusa como el acusado. Por eso les decía que se parece más a un civil en términos de demanda y demandante. ¿Bien? Hay un acusado y alguien que se defiende de esa acusación. En el inquisitivo tenemos algo bastante distinto. Tenemos un inquisidor y un perseguido. En el caso del inquisidor es quien persigue y decide. ¿Qué significa que persigue y decide? Significa que no solo va a ser el que acuse y recolecte las pruebas, como podría ser el acusador en el caso del inquisitivo, del acusatorio, sino que a su vez decide si es culpable o no. O sea, es quien recolecta las pruebas para acusarte y en definitiva quien termina decidiendo a partir de esas pruebas que recolectó si efectivamente sos culpable o no sos culpable. Culpable o inocente sería en este caso. ¿Bien? Todas las funciones por eso concentran funciones. Se concentran. Comparado con el anterior, cumple el rol del acusador del tribunal. Exactamente. Concentra las funciones. Por eso este tiende a dividir las funciones y este tiende a concentrar las funciones. Todo en general va a estar concentrado en cabeza del inquisidor. ¿Sí? En este caso, ¿qué pasaba? ¿Por qué sucedía esto? Sucedía porque estábamos hablando en general de gobiernos teocráticos, ¿sí? Donde el príncipe, heredero de la voluntad divina, delegaban a un inquisidor esa voluntad que concentraba la posibilidad de acusarte y juzgarte a la vez. ¿Sí? En el caso particular del perseguido, lo que tenemos es que no se trata de un sujeto de derechos, sino que ese es un objeto de investigación. Bien, prácticamente no tiene valor humano que estás investigando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que te interesa como inquisidor es básicamente la búsqueda de la verdad. Y la verdad está en manos de Dios, claramente. Si yo encuentro la verdad, no me interesa vos sos que decís lo que tenés para decir. Bueno, Ahí no, no hay no. defensa. No en manos de Dios. Él No. dice que. Bueno, Él dice que. estoy haciendo la viene de testigo. Dios. Todo dice. Sí, sí. Todo dice acá, no me pongan en el lugar del príncipe, porque no lo estoy asumiendo. Estoy diciendo cuál es la lógica de todo el príncipe. Lo único que me interesa es la verdad. Entonces, no me interesa lo que vos tenés para decir. ¿Sí? De hecho, fíjense, toma valor de objeto la persona al punto de que, bueno, ¿qué te hago? Vamos a prenderlo a fuego. Sobrevive, es bruja. Si no sobrevive, no es bruja. La prendió en fuego, no sobrevivió. No era bruja. Bien, listo, terminado el proceso. No me interesa la persona. Me interesa, ¿era bruja o no era bruja? De hecho, ya lo terminé, no es bruja, terminó. Lo tiro al agua. Si sobrevive, es un demonio. Si se ahoga, Inocente. no es más de un demonio, no es Y ya está muerto. Purificada la del alma, se terminó, chicos, ya está, terminé. Bueno, ese es un inquisidor. Se lo extrae de cualquier tipo de personalidad. ¿Bien? Y ahí empiezan a utilizarse cualquier medio de prueba. ¿Sí? Empiezo a desvalorizar a la persona al punto tal que cualquier cosa que me lleve al resultado que yo quiero obtener, que es la verdad, con toda la complejidad que tiene ese concepto, vale. Entonces te puedo torturar, por ejemplo. Más allá de matar, que era como el extremo del concepto. Te puedo torturar. El fin justifica los medios, sería. Absolutamente, pero porque vos sos un medio, justamente. No sos un sujeto. Acá hay un sujeto discutiendo su acusación, un sujeto de derechos y en igualdad de condiciones con el acusador. Acá hay dos objetos, lo único que existe es el inquisidor. Y el acusado o perseguido es alguien a quien yo persigo al único fin de saber si es verdad o no lo que me están diciendo. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Bueno. Básicamente no tiene derecho de defensa, ¿sí? No hay defensa. En este caso va a desaparecer la contradicción. Acá hay una contradicción entre dos. Pensemos siempre cuando hablamos en derecho procesal, cuando hablamos de contradicción, no hablemos como algo así, porque siempre uno cuando dice contradicción piensa en la cuestión más de palabras, ¿no? Cuando dice hay una contradicción es parece algo negativo, ¿no? Hay una contradicción, hay algo que se contradice. Bueno, no, acá la contradicción es básicamente la disputa entre dos partes. Hay contradicción entre dos posiciones, ¿sí? Bueno, la contradicción es algo que sucede en los procesos.
penales y acá está sucediendo. Acusador tiene contradicción con el imputado. Y es lógica esa contradicción. Es hasta saludable, digamos. Pero acá no hay contradicción. Porque acá nadie contradiga al inquisidor, salvo los hechos de la realidad misma. ¿Sí? El inquisidor decía que era un demonio y resultó que se ahogó, no era un demonio. Bueno, la contradicción es con la vida, no con la persona. No hay contradicción, la contradicción desaparece. Contradicción. Bien. Tenemos como objetivo averiguar la verdad. Hay persecución pública de los delitos. Es la institucionalidad la que está obligada a perseguir el delito. Acá, el acusador no le molestó lo que le pasó, se terminó. ¿Sí? La víctima del delito dice, no me interesa. ¿Bien? No me interesa. Hagamos, le roban la bolsita con monedas al ciudadano griego. El ciudadano griego no quiere hacer nada porque le roban la bolsita con monedas. Se terminó ahí. En cambio acá, le roban las monedas al señor feudal y se entera el rey, no importa lo que quiera el señor feudal. ¿Sí? El rey va a ir hasta consecuencias con eso, porque hay una institucionalidad obligada a perseguir todas las infracciones del orden moral de ese reino. ¿Sí? Consideraba que era toda la contra el rey. Exactamente, todo era contra el rey. Entonces lo que tenemos es persecución penal pública. Interés público no podría ser. Puede ser, sí, puede ser interés público también, sí, está bien. Hay un interés público en la persecución penal, está bien. Porque a mí se me viene a la mente como para diferenciar el inquisitivo cuando algo más, ¿viste? Como pasa en la noticia, que algo se hace público. Sí. Como bueno, no importa lo que dice la otra parte, o sea, sí importa, pero se hace como más público todo. En caso del otro lado, si no se hace público, como que queda bueno, si no, la otra parte no se quiso. Y yo les pregunto, porque los puede ser lo que decís. Les pregunto, en nuestro sistema, por ejemplo, familiar, en esta situación particular de cómo inicio, no en todo, en cómo inicio la persecución de un delito. ¿Ustedes qué piensan? ¿Parece más al acusatorio o parece más al inquisitivo? No, ¿Cómo? cosa ¿Cómo? La personal. ¿Y eso? persecución penal es pública, o sea, si hay un delito y el Estado se entera de que hay un delito, yo no lo quiero denunciar. Actúa por interés. ¿Qué pasa? ¿Se queda ahí? No, A mí me roban la billetera y hay un fiscal ahí comiendo. No, tiene que actuar de oficio. Tiene que actuar de oficio. Si el delito afecta al bien público, Actúa de oficio. Depende de qué diga. Ahí depende de qué delito dicen acá, ¿ya? hay delitos de acción pública y de acción privada. Vamos a ver. Es acusatorio porque justamente la persona a la cual se le vulneró el derecho tiene que llevar a cabo seguir el procedimiento. O sea, Ok. ir a hacer la denuncia. O sea, no lo puede hacer como de. O sea, no lo puede hacer otra persona ir a denunciar por la. Otra persona no, pero si hay, por ejemplo, como usted decía, ahora Puede ser de oficio. si estamos en un ¿cómo se dice? En un bar. Yo tengo mi billetera arriba de la mesa y hay un policía en el bar que está parado haciendo guardia, de servicio. Me roban la billetera y se van corriendo. Yo le digo, bueno, No, tiene la obligación. Tiene la obligación. No tenía nada. No tenía nada. El punto de ir a plata al mozo y se llevó la única tarjeta de crédito y se llama Ahí él está obligado por su ¿Qué pasa? ¿Se puede? No. No, El policía dice, listo, tranqui. no se puede. No se puede. El policía está obligado por sus funciones actuales. No. Es verdad, como decía el compañero recién, depende de los delitos. Lo vamos a ver. Hay delitos de instancia privada y delitos de acción pública. Pero la gran mayoría de los delitos de nuestro Código Penal son delitos de acción pública. En general, el robo Independiente de esta situación. debería actuar de oficio. Entonces estamos más cerca de la persecución penal pública que de este caso, no de los intereses.
Por eso les digo, acá no hay sistemas puros y tampoco es que porque es inquisitivo es toda una aberración y porque es acusatorio es todo genial, ¿sí? Es como hay cositas de cada uno de los sistemas que lo vamos a ver acá en el mixto, cómo fueron evolucionando y cómo en general todos los sistemas terminan siendo mixtos. Pero está bueno que entendamos cómo funcionan los sistemas puros para ver de dónde viene cada cosa y eso también nos va a permitir ver qué tan efectivas son esas medidas, esa decisión de que sea así. Y uno puede cuestionar esa decisión, no es algo que viene naturalizado. A mí lo que me interesa de este ejercicio de que entendamos los modelos es que podamos empezar a cuestionar cómo funciona el sistema desde un lugar de conocimiento respecto de los sistemas y ver qué es lo que nos parece mejor. La Constitución no nos dice que tiene que ser inquisitivo o católico. Hay algunas pistas, pero no dice que tiene que ser de uno u otro. Esa decisión es una decisión de política criminal que vamos a ver ahora que tiene que ser. Bueno, nosotros vamos a ser actores de esa política criminal. Pensar, conociendo esto, cuáles son las mejores alternativas. Por ahí sería mejor que no haya persecución penal pública. Vamos a ver que la persecución penal pública de todos los delitos tiene un montón de problemas. Prácticos sobre todo. Un Estado que pretende perseguir absolutamente todos los delitos que existen, ¿ustedes le parecen todo viable? O les pregunto, ¿ustedes creen que el Estado persigue absolutamente todos los delitos? No, está obligado a hacerlo. ¿Qué hace? Bueno, ya lo vamos a ver. No me adelanto porque si no digo que son clases enteras, pero digo para que entiendan un poco hacia dónde vamos. Persecución penal pública, entonces para el inquisitivo. Hay algo que me interesa mucho de esto y es que este debate público, oral y continuo existe en este caso. ¿Se imaginan? ¿Qué se imagina? Secreto. No hay un expediente que tiene el inquisitor, no se lo muestra a nadie, con suerte al rey o a sus revisiones jerárquicas. Por ejemplo, investigación secreta. Bueno, es investigación secreta. No. Investigación secreta. Un proceso secreto. Ese proceso secreto solamente va a ser revisado jerárquicamente. ¿Sí? O sea, lo puede revisar. Si el rey dice, ya ves que está haciendo lo revisa. ¿A quién le suena eso? Al revés, justamente acá no hay nadie que revise la apelación, el jurado no es revisable por apelación. Y las apelaciones son más del individuo, la jerarquía. ¿Por qué? Porque hay una delegación. La delegación de Dios sobre los súbditos hay que controlarla. ¿Sí? Bueno, eso da nacimiento a las apelaciones. La voluntad del pueblo no se apela. Si tu conciudadano decide no ser culpable, con todos los problemas que eso tiene también, por eso digo, no hay algo que nos guste más o menos. Vamos a ir bien. La otra cuestión, la valoración de la prueba. Valoración de la prueba. Es legal la prueba. ¿Qué significa que es legal o tasada? También se le suele llamar. ¿Legal o tasada? ¿Qué le suena que pueda ser legal o tasada la prueba? Que es válida. ¿No? Que es válida. Que es válida. Bien, pero ¿sobre qué circunstancias? Por ejemplo, yo les digo una cosa. En un proceso penal... Sobre las leyes establecidas. Bien. Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en un caso, en una situación de un proceso penal de los que ustedes conocen, más allá de los sistemas. Si yo tengo un testigo que dice que yo maté a ese señor que encontramos ese cadáver, que hoy decidí que ese será el ejemplo del día, que yo maté a ese señor de acá de la ruta. Y yo traigo dos testigos que dicen que yo no maté a ese señor. Tengo dos testigos y hay uno que dice que lo maté. Listo, no lo maté, ¿no? ¿Así funciona? No. ¿Cómo funciona? Y hay que averiguar si es verdad o no. Hay que ver si es Hay creíble. un proceso, claro, hay que ver. Qué pruebas tiene que Hay que ver si se hace cargo porque otra persona la mató. Bueno, la prueba legal lo que me dice es que si yo tengo 3 testigos, Los son tres más que tienen- uno. ¿Esto sucede en algún proceso que no sea penal en nuestro país? Les pregunto.
para acreditar un matrimonio legalmente. El matrimonio existe. Porque yo estoy junto con mi esposa y vivimos en felicidad con nuestros hijos. Cumplimos con nuestras obligaciones. Claro, necesitas testigos. ¿Así se prueba un matrimonio? ¿Cómo se prueba un matrimonio? Con los testigos, tienen que validar lo que uno dice. ¿Están seguros? En realidad, es una boludez lo que decir, pero con la firma. Por papel. O sea, vos vas a la registro civil, Te acercás, te estás acercando un toque, te estás acercando un toque. Vamos a hacer la pregunta sonomía de persona. Con un funcionario público y los dos testigos que acrediten la matrimonio. Yo tengo que hacer una sucesión. ¿Sí? Y yo estaba casado con. Bueno, no voy a hablar yo por familia, pero alguien estaba casado con la persona que falleció. ¿Sí? Voy a hacer la sucesión. ¿Cómo pruebo el matrimonio dentro de la sucesión? El acta de Y con matrimonio. un acta. Lo que prueba el matrimonio es el acta. ¿Importa si estaban juntos, si no estaban juntos, cómo firmaron, cuántos testigos hubo? No, yo tengo un acta de matrimonio. Pueden Está estar grabado. separados, pero si no hay una separación legal, no se da. Para el derecho civil están casados. Hace 20 años que viven juntos. Hace 50 años que viven juntos y no se ven la cara. Prácticamente son desconocidos. Estarían Se vieron la última vez separados cuando tenían 17 años, se casaron por casualidad porque los padres los obligaron, no sé ni se conocieron. Se casaron, tienen eso y ahora la asociación tiene el tipo falleció a los 80 y nunca se divorciaron. Para la ley, ¿están casados? Sí. Ahora les pregunto, si hay un homicidio, si la señora que se casó a los 17 y no recuerda ni siquiera que se casó con el hombre, lo mata al señor a los 80 años y resulta que a los 17 encuentran que estaban casados. ¿Hay un homicidio agravado por el vínculo? Sí. ¡No! No. Porque no hay convivencia. Se demuestra que no Porque en derecho penal no se prueba de la misma manera que en derecho civil. Si el matrimonio prácticamente no existe, no se conoce, ¿qué vínculo hay que hace 70 años que no se ve? No saben, no sabían ni siquiera. Cuando lo mató no sabían ni siquiera que era su marido. Pero vos resulta que encontraste el acta de matrimonio. Estoy haciendo un caso ridículo para que entiendan la diferencia. El acta de matrimonio sirve para probar el vínculo del derecho penal, pero es una prueba más. Si yo puedo probar que hace 80 años que no se ven, que no recordaban que se había matado y que lo mató en realidad porque le pegó a alguien, violó a su hijo, no tiene nada que ver con el vínculo y resulta que de repente el fiscal investigando encontró que estaban casados, ese matrimonio no tiene nada que ver el vínculo de ellos dos con el homicidio. Entonces no hay un homicidio agravado por el vínculo. ¿Por qué? Porque en derecho penal no existe la prueba legal tasada. En derecho penal está el principio de apertura probatoria. Puedes probar con cualquier cosa, de cualquier forma. Yo puedo tener 100 testigos que dicen una cosa y uno que dice otra, y si ese que dice otra me convence, no importa que tenga 100 testigos que dicen otra, porque son todos unos impresentables, los 100 testigos. Y el único creíble es uno solo, que dice lo otro. ¿Por qué quedo con esto? Eso es válido en derecho penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe la prueba legal avanzada. En derecho civil sí existe. Esto que les decía, una muerte. Vamos a ponerlo como no hagamos el matrimonio. Una muerte. ¿Sí? Abro una sucesión. Tengo el certificado de defunción y abro la sucesión. Entra el tipo a la oficina del juez del sucesor. ¡Pah! Dice, estoy vivo. Dice, vivo. ¿Suspenda la sucesión? ¿Suspende la sucesión? Y sí, Depende del porque tiempo está que vivo. transcurrió. ¿Eh? Depende del tiempo que transcurrió. Tengo que impugnar el acta de defunción para que se suspenda la sucesión. Pero la sucesión tiene que ser. Porque a mí no me importa. Al juez no va a ir a convalidar, no importa que tenga signos vitales. Al juez lo único que le importa es que se murió civilmente. Civilmente está muerto, yo tengo que apuntar que si vos estás muerto, amigo. Entonces, o impugnar este acta vos, o yo tengo que seguir con la sucesión. Hagamos al revés. Me están acusando de homicidio. ¡Pum! Entra en el juicio el tipo y dice, estoy vivo. Se termina el juicio o me condenan por homicidio. Pero yo tengo un acta que dice que se murió. Y que dice que lo mataste. El acta dice acá que se murió con un puñal. Está acá eso. No está muerto. Bueno, en derecho penal no me puede condenar. En derecho civil, si vos no impugnás el acta de defunción, tenés que seguir con la sucesión. Estoy viendo ejemplos extremos, obviamente, que alguien va a decir, che, busquen a este tipo, tenés que hacer, después le va a decir, no me hagas la sucesión al pedo, presentate acá y impugnala. Pero quiero decir, en términos de efectos jurídicos, ¿sí? En términos de efectos jurídicos, la muerte va a seguir existiendo hasta tanto alguien impugne ese acta. Ahora, en términos penales, no me van a poder condenar con homicidio por un tipo que acaba de entrar a la sala.
Por más que el fiscal diga, pero acá está el acta que dice que está muerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las reglas de evaluación probatoria son distintas. ¿Bien? Entonces, ya lo vamos a ver cuando veamos, igual dimos un montón con todo esto, pero ya lo vamos a ver cuando veamos específicamente las reglas de evaluación probatoria. En el caso del inquisitivo tenemos las reglas de como si fuera el derecho civil. ¿Sí? Entonces, si hay 3 testigos, van a valer más que uno. Y así una serie de pruebas tasadas. Por eso te dice tasadas. Como vos tenés un listado de cuánto vale cada cosa. ¿Cuánto me vale un matrimonio o lo pruebo? Acta de matrimonio. No sé, ahora no se me ocurre un delito de esa época. No sé. Una herejía, ¿cómo la pruebo? Bueno, con 2 testigos que dicen que habló mal de Dios. ¿Sí? En cuanto a esos 2 testigos, se terminó la discusión. Los encontré. Esto no, ¿cómo pruebo bruja? Prendemos la fula, prendemos fuego. Si zafa, es bruja. Listo. La prendo, el listadito de pruebas. ¿Ven? No hay contraparte, no vale lo que diga la contraparte. Por eso fíjense, en el matrimonio es lo mismo. La división de bienes que va a hacer el juez lo va a hacer conforme al acta que encuentra de matrimonio. Por más que vos no estés hace 1000 años, yo no volví a hablar más con este tipo y te compré otra casa. Bueno, lamentablemente, esa casa que te compraste porque no te divorciaste es ganancial jurídicamente. No me importa, no puedo ir a probar, impugnar el acta, decir cuánto la compré, pero tenés que hacer todo un proceso aparte. Si no está ese proceso, chao, es ganancial. ¿Bien? Sí. Sigamos. Bueno, lo que le decía antes, el fallo es impugnable, básicamente. Fallo impugnable, por eso yo les decía. Al ser el inquisidor un delegado del poder que deriva del rey o de Dios, hay una posibilidad de control de que esté equivocado, porque el que no se equivoca es Dios o el rey, pero su delegado sí. Entonces vos tenés la posibilidad de apelar al rey. Che, bueno, me condenaron por esto. Por ahí se prende el fuego, no tenés chance de impugnar nada. Pero si hay algún otro tipo de acusación por la cual te van a condenar de alguna forma, bueno, vos podés impugnar eso al rey, ¿no? Con todas las funcionalidades que había en ese momento, pero básicamente el fallo termina siendo impugnable. ¿Hasta aquí estamos? Bueno, ¿qué pasa? Si nos guiamos por términos históricos, vamos a ver que ninguno de estos 2 sistemas se aplica en la actualidad, son modelos. En general lo que nos vamos a encontrar son sistemas mixtos. ¿En qué consisten en general los mixtos? Ahora vamos a ver. En el mixto vamos a tener una persecución penal, un imputado y una jurisdicción penal. Bien. La persecución penal en algunos casos en general va a ser de un órgano estatal específico. ¿Qué órgano estatal? Va a depender de que sea un mixto con más tendencia acusatoria o un mixto con más tendencia inquisitiva. Los mixtos con más tendencia inquisitiva tienen un juez que investiga. Si se fijan, ¿dónde tenemos jueces que investigan? ¿En dónde? ¿En la provincia de Buenos Aires hay jueces que investigan? Por ahí no lo saben, ¿eh? Pueden no saberlo porque esta es la materia para saberlo. Así que si lo saben, lo dicen, si no, yo les digo. No, jueces para mí no. Bueno, la provincia de Buenos Aires los jueces que investigan. El sistema federal. Los fiscales. Bonadío y toda esa gente, son jueces investigadores. Servini, son jueces investigadores. Que esa es la discusión con Karina. Que Karina había liberado a todos los muchachos y le dijeron, pero usted no investigó nada y los liberó. Yo no tengo que investigar nada, señor, porque yo no soy juez de investigación. Yo soy jueza de garantías. Los jueces de garantías no investigan. ¿Sí? Los jueces federales investigan. Pero entonces la discusión de la ciudad. En la ciudad no hay jueces investigadores. Hay fiscales investigadores. Si el fiscal no investiga, yo
yo no puedo mantener preso a alguien, tiene que investigar el fiscal. ¿Bien? Bueno, ¿qué sucede? Si es más acusatorio, en el caso de la ciudad, va a investigar un fiscal y no un juez. En el sistema federal investigan los jueces, en el sistema acusatorio, en los más acusatorios investigan los fiscales. En la provincia de Buenos Aires, en la Cava, en el sistema federal, investigan los fiscales. Entonces, por eso dice, persecución penal es un órgano estatal, no en las personas. Hay un órgano estatal específico, según si es más acusatorio o más inquisitivo, vamos a tener, si es más acusatorio, un fiscal que investiga, si es más inquisitivo, vamos a tener un juez que investiga. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Un imputado que tiene derecho de defensa y principio de inocencia. Defensa y principio de inocencia. Que claramente es un sujeto de derechos, indiscutiblemente. Y después vamos a tener una jurisdicción penal que va a ser ejercida o por jueces profesionales, vamos a ponerlo porque nosotros vamos a poner también son jueces, o por jurados. ¿Bien? ¿Qué es importante acá? Que acá también vamos a tener como principio la averiguación de la verdad. Pero hay algo muy importante respecto a esto, que esta averiguación de la verdad no es ilimitada, como en el caso del inquisitivo, donde es el inquisidor que tiene que ir para averiguar la verdad por sobre cualquier cosa. El límite a la averiguación de la verdad son los derechos del imputado. Básicamente, ¿puedo torturar a alguien para obtener algún tipo de información? No. Por más loable que sea la averiguación de la verdad, el límite son los derechos del imputado. ¿Bien? ¿Puedo allanar todas las casas de un barrio? No, porque el límite es la privacidad de todas las personas, inclusive la del imputado. Pero no solo del imputado, en realidad es los derechos de las personas en general. Primero el imputado, porque es quien está vinculado a ese procedimiento de investigación de manera certera, pero después el resto, como les digo, un allanamiento. ¿Sí? Yo no cumplo con las reglas de un allanamiento. ¿Quién se ve afectado si no cumplo con las reglas del allanamiento? ¿El imputado? El imputado si es la casa del imputado. Pero si no es la casa del imputado, cualquiera de nosotros puede ser. O sea, fíjense como hay vuelta de garantismo, ¿no? Siempre el garantismo por los delincuentes, ¿no? Respetar la garantía es respetar los derechos de todos, no de los delincuentes. Obviamente, el delincuente se ve más, porque el delincuente es el que se lo ve directamente involucrado en el proceso penal y es donde surgen con claridad sus derechos en juego de todas las medidas que quiere aplicar el Estado para investigar a ese delincuente. Ahora, para investigar a ese delincuente, pueden allanar tu casa. Y ahí son los derechos del delincuente o los derechos de ustedes. Entonces, respetar las garantías no es solamente respetar los derechos del delincuente, es respetar los derechos de todos, que obviamente se exacerba en el caso de alguien que practica un delito, porque obviamente es donde aparece, es donde se hace valer. Uno no va a buscar pan y hace respetar su garantía. No, en general se hace respetar su garantía cuando aparece el Estado como de un delito. Y cuando el Estado te acusa de un delito, en general se llama delincuente. Es otro problema ese. No debería ser así, pero así funciona. ¿Hasta que estamos? Bien. En cuanto a la investigación, vamos a ver que tenemos algo también mixto en ese sentido. Vamos a ver que hay distintas etapas. Vamos a tener una etapa de investigación que se asemeja más al inquisitivo, es escrita y pública para las partes. ¿Qué significa pública para las partes? Que
partes pueden ver. Exactamente, pero por ejemplo, yo les pregunto, ¿cualquier persona puede ir a la investigación penal y decir, mostrarme el No. expediente? No. ¿Por qué? Porque hay cierto secreto. Entonces no se aleja tanto acá. Hay cierto secreto para priorizar la investigación. ¿Quién no puede ser prohibir? ¿A quién no se le puede prohibir acceder a esa investigación? A quien se tiene que defender. Por eso se llama pública para las partes, porque si alguien se tiene que defender de lo que están acusando, tiene que saber de lo que está pasando. Salvo algunas excepciones como el secreto de sumario, que es lógico, si yo estoy planificando un allanamiento, medio que no te voy a ir a avisar que te van a allanar, ¿no? Ese tipo de cosas, o tengo un legajo donde te voy a pinchar el teléfono, no te voy a decir, che, mirá que te voy a pinchar el teléfono, defendete, y por ahí no hablas con el teléfono. Entonces hay determinadas medidas que tienen por tiempo determinado, autorizadas judicialmente, que van a afectar derechos específicos, y que tienen que ser necesarias. Ya lo vamos a ver cuando lo veamos. Con todas esas limitaciones yo puedo tomar por un tiempo específico. No te puedo pinchar el teléfono durante 6 años, escucharte la llamada, hasta que digas, ¡ajá! Lo enganché, mira, fue a sacar fotocopia de un libro. No. ¿Sí? Yo tengo que pinchar el teléfono por algo específico, una situación que yo la tengo, determinada en el tiempo, por un tiempo específico, no por cualquier tiempo, y solo puedo escuchar o solo puedo registrar o guardar conversaciones vinculadas al hecho que estoy investigando, no en general, no que le pinto el teléfono para ver el tiempo. Che, mira, este siempre fue medio jodido, te voy a pinchar el teléfono para ver qué delito está cometiendo. ¿Sí? Siempre son delitos penales en este ejemplo de esto. O puede ser en otro. No, investigaciones penales. Siempre tiene que ser delitos. Porque pinchar un teléfono más excepcional que nunca. Pero, si vas a violar una garantía constitucional como es la privacidad, estamos en un momento de la vida donde naturalizamos que nuestra privacidad está absolutamente afectada. Desde que le damos todos nuestros datos a Google para que ande la cámara, porque es como, a ver, si querés prender la cámara, aceptar estas condiciones. Sí, ver la foto de mi hija, todo, mirar lo que quieras. Si todo que sí, y la cámara anda, listo, perfecto. Entregaste todo a Google. Bueno, estamos muy acostumbrados a entregar toda nuestra privacidad. Pero también estamos acostumbrados a entregar nuestra privacidad al Estado en general. Cada vez nos sentimos más seguros con las cámaras. ¿Sí? Cuanto más cámaras hay en la calle, más seguros nos sentimos. Bueno, digo, en general, por ahí algunos no, pero digo, en general la gente está más segura cuando hay una cámara y cuando no la hay. Bueno, pero eso es delegación de la privacidad. Uno siente que va entregando privacidad y eso le van asegurando determinadas cuestiones para vivir en sociedad. Bueno, cada vez vamos aflojando más. Se modificó el Código Procesal de Rosario, que ahora se puede allanar sin orden. Mira qué bueno, y salió. Todos los diputados provinciales lo aprobaron. Sin orden judicial. Sin orden judicial. ¿Y quién lo El fiscal. El fiscal dice Ah, voy a el allanar fiscal, esto. pero no la policía. Sería un desastre. Sí, perdón, no, pero hay que ver qué diferenciar. Si el fiscal dice que entramos Bueno, ahí. yo no voy a hablar de mis experiencias. No, pero Rosario. los Rosarios debe ser especial. Pero bueno, no sé No. qué diferencia entre fiscal y policía. Por la duda no voy a ver Pero bueno, por algo hay un juez. Pero bueno, de repente la Constitución no existe más, que dice que hay que solo por orden judicial se pueden invadir la intimidad. Bueno, ya no está más, se modificó porque es necesario, porque Debe es ser mucho narco. después de la banda Y de que los va bancos. todo unánimemente lo aprobó. Esto significa, estamos decididos a delegar ante situaciones serias de seguridad, a delegar y a entregar toda nuestra privacidad. Si lo permitimos el allanamiento sin orden, es decir, señores, entren a todas las casas que quieran sin orden judicial. Esto está sucediendo hoy en la provincia de Santa Fe. No estoy inventando nada. Es para todos. Esto es el análisis que estoy haciendo. Y esto lo estoy diciendo para que entendamos culturalmente qué es lo que está implicando el cambio en general. Digo, hay una idea de resignar cada vez más libertades a cambio de supuestos beneficios. Yo incluso tengo dudas de que allanar un montón de casas sea útil para luchar contra el narcotráfico. Pero eso es la discusión. Lo que quiere decir es que estamos cada vez culturalmente más acostumbrados a ceder nuestras libertades. Y las discusiones son estas. Se van abriendo puertas para que lo sepan. Hoy en Santa Fe no es necesario una orden judicial para allanar un domicilio. Terrorífico, nadie se enteró. Y hubo un proyecto para que eso suceda a nivel nacional, pero bueno, por suerte todavía hay algunos diputados que tienen dignidad y lo evitaron. Pero es una discusión válida, hay un montón de personas, y esto digo, si alguno dice yo la verdad, como no tengo nada que ocultar, prefiero que la policía venga toda la noche a mi casa
y mire, y no que me mate un narco en la puerta de mi casa arbitrariamente, y es respetable esa posición. Digo, porque estamos viviendo una situación compleja en términos mundiales. Puede ser respetable esa posición. Yo tengo mis dudas de que abrir esas puertas sea algo que esté bueno, pero hay gente que está dispuesta a eso. Pero ¿y cuál sería la diferencia entre que lo decida un fiscal y que lo decida un juez? Y el juez está obligado a verificar todos tus derechos y tener la posibilidad de realizarlos. Y el fiscal no. ¿El fiscal no? Y la otra que aparece es que la realización es ex post y no ex ante. O sea, vos podrías pedir que revisen esa orden de allanamiento si tuviste alguna afectación dentro de ese allanamiento. Y no al revés. Y en realidad, en general, vos lo que tenés es que evaluar, para poner el procedimiento. El procedimiento es que el fiscal le pide al juez, o sea, hay un fiscal que considera que es necesario allanar. Ese fiscal ya está obligado a hacer una evaluación del derecho, ¿no? O no puede decir, allanen, debería estar pensando. O pones a un juez que valora lo que hace el fiscal, ahí tenés un doble control. Si el fiscal solo es el que lo hace, el fiscal solo es el que lo hace, te falta un control. Y la diferencia es constitucional. Después también está la idea de que también es algo muy extendido que pareciera que la constitución es como una opción, ¿no? Es como, bueno, si más o menos es necesario, ¿qué va a ser? Bueno, la constitución es otra cosa. Pero viste, bueno, entonces el problema que estamos teniendo es un problema también, o así que te diría moral, en términos de que las normas ya no valen lo que valían. Ya pareciera que no importa. Y de acción y de función también, porque el fiscal se podría llamar con la policía que fue. No, bueno, pero eso ya. Porque está todo el día en la calle. Pero vamos a la valoración. Yo eso puedo haber la Fiscalía de Saber. Pero como facultad de Derecho me veo en la necesidad de plantearles, estamos viendo una crisis normativa en términos de valoración de las normas, de las sentencias. Digo, ya las sentencias no importan lo que importaban. Digo, tenemos, perdón que sea insistente, pero hay dos jueces designados por decreto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tribunal más importante. Y si no le hubieran denegado la licencia a uno, lo tendríamos los dos en ejercicio, habiendo jurado. Entonces digo, hay algunas cosas que lo dicen, che. En la Constitución dice que el domicilio es inviolable. Sí. ¿No dice que tiene que ser por orden del juez? Sí. No, a ver, no lo dice así. Dice orden de autoridad competente. El allanamiento por Dice eso. orden de autoridad competente. Si me preguntás por qué se agarran por eso. Pero también dice que debe ser excepcional. Sí, justificar. Entonces ahí tenés. Y el tema es que el fiscal no es un órgano de control de derechos. Ese es el gran problema. El juez en el proceso debería ser un personaje desinteresado, un personaje que, como sucede acá, es un árbitro. El fiscal es un personaje interesado. El fiscal tiene como objetivo, y de hecho, por principio de legalidad, él tiene que obtener un resultado. Entonces vos como juez, por eso es la idea de hacer los contrapesos dentro del sistema. Vos, si tenés un fiscal que decide él que es necesario allanar y allana, estás teniendo un fiscal prácticamente inquisidor, decide y ejecuta, y nadie controla esa decisión. En cambio, si vos tenés un sistema de contrapeso, vos tenés un fiscal que decide dentro de su objetivo, que es la averiguación de la verdad, y alguien que va a controlar que esa averiguación de la verdad esté limitada por el control de los derechos. Que vos tenés ahí la función desdoblada. El problema de poner solo el fiscal sin la orden judicial es que sacás ese control. Es problemático en términos constitucionales y contradice la doctrina constitucional de 200 años de historia de acá y de los Estados Unidos. Y lo que encuentra el fiscal o la policía en el caso del allanamiento no se discute, o sea, no lo valora nadie. Sí, no, causa sí se discute. Sí, eso sí. Para el imputado se va a discutir, porque se valora como un derecho. Eso sí se valora. Por lo que obtenga de ese allanamiento se valora. Lo que pasa es que el gran problema de este tipo de procedimientos violatorios de derechos, porque digo, son violatorios de derechos, lo que pasa es que están autorizados o no. Una requisa es violatoria de tu privacidad, lo que pasa es que en determinadas circunstancias vos tenés que dejar revisar. ¿Sí? Un vehículo es violatorio de la privacidad tuya, pero bueno, en determinadas circunstancias vos tenés que abrirlo. El problema de autorizar a avanzar a este tipo de procedimientos no es el resultado del procedimiento, porque es muy probable que en alguno de todos los procedimientos que vos hagas obtengas el resultado. El problema son los que no tuvieron resultado. Entonces vos decís, sí, vas a esto que sea, me afectó
yo voy a impugnar, el mismo código de Santa Fe te permite, por ejemplo, impugnar el allanamiento si te afectó de manera posterior. Me allanan a mí que no tengo nada que ver con el proceso, pero dijeron algo de mi casa. ¿Cómo me presento para cuestionar el allanamiento? ¿Y de qué modo lo cuestiono? ¿Con una valoración? ¿Qué me importa que me hagan? Yo quiero que me devuelvan la puerta que me partieron en el medio de una patada. El colchón que me tajearon con una cuchilla. ¿Es esa la impugnación o es una impugnación de valoración? Si es una impugnación de valoración, el único que lo va a poder impugnar es el que está acusado. Pero si a mí me aparentaron la casa, yo no puedo impugnar nada. Así que tiene un montón de problemas. Eso, un montón de problemas. Y además hay problemas sociológicos, no jurídicos, que realmente habilitar ese tipo de medidas no asegura de ninguna forma la efectividad contra el delito. No es que porque vos puedas allanar sin orden, efectivamente vas a eliminar el narcotráfico. Y eso lamentablemente lo vamos a descubrir dentro de 10 años. No ahora. Cuando veamos que eso no funcionó, ¿qué tenemos que hacer? Yo desconocía esto que está diciendo usted, pero me da a pensar que la finalidad es otra. Yo creo que hay un poco de. No me quiero poner conspirativo porque No, me parece tampoco, que no. pero la finalidad es otra. Yo creo que es demagogia, no me parece que haya como. No quieren hacer negocio con los allanamientos. Para mí es demagogia nada más. No lo veo tampoco tan perverso, lo veo incluso torpe. Me parece que hay una idea de hacer, porque el problema es grande. Pero si había una idea de hacer en 3 provincias, una sola que lo hizo. Y porque la hace la que tiene el problema más serio de homicidios ante la cuestión de la correcta. Nuestra ministra lo quiso hacer a nivel nacional y no salió, pero lo quiso hacer. Lo que digo es que me parece que, no sé si es que hay una conspiración por los policías de querer meterse en las casas o una dictadura de... No tengo ninguna prueba para asegurar eso, me da la sensación de que es torpeza por pensar que están haciendo algo y desconocimiento absoluto de qué es lo que hay que hacer. O sea, están muy poco formados en general para saber qué es lo que está pasando en Rosario sobre todo. No tienen... ¿Vos sabés con los funcionarios? Estamos dando poder básicamente le estamos dando más poder a la policía, que tampoco no tiene el conocimiento suficiente para llegar a hacer. No saben ni qué allanar, dicen como bueno, vamos a allanar todo y algo. Bueno, pero le está dando mucho poder a alguien que no es como que perdemos totalmente libertad y encima después tenemos, como decir, podés ir decir, bueno, te rompen las cosas, ir a quejarte, ir a reclamar, porque uno tiene que llegar a ese punto, ¿no? Perdés el tiempo, perdés dinero, perdés muchas cosas. Hay gente que no sabe cómo acceder a estos reclamos, digamos, para... Yo me acuerdo que una vez fui a dar una charla último año del secundario de una escuela de años. Muchos de los chicos lo que me decían era que llegaban tarde al colegio porque los paraban en la policía los paraba en la estación del tren y les revisaba la mochila de todos mientras iban bajando. Y que eso pasaba todos los días del otro. Y estoy preocupado. Uno de los docentes me dice, pero si no tienes nada en la mochila, ¿qué problema hay que te revisen? Y para mí eso confesaba justamente esto, de cómo uno delega esa privacidad a cambio de una supuesta seguridad, ¿no? Primero que no era el docente el que lo revisaba, pero después yo lo que le planteé y que causó mucha gracia es, digo, ¿por qué yo si tengo un dildo así grande dentro de mi mochila, se lo tengo que mostrar al policía todos los días? No estoy cometiendo ningún delito, pero es mi privacidad. ¿Por qué se lo tengo que mostrar? Esto genera mucha gracia, tengo que decirlo, pero bueno, tienen chicos de 17 y 18 años y siento que les arriba. Pero... se pasaba en la última marcha que se tuvo en la actividad de que la sesión de 11 se pedía DNI y se preguntaba a dónde iban. Sí, ahí se suma el pequeño problemita que es el derecho a la protesta, además, pero la libertad de expresión, pero sí. Algo que vamos es a dónde vas. Sí, no, yo creo que yo me lo pondría moralmente a discutir si eso lo están haciendo porque, no sé, hay una oleada de robos o una oleada de asesinatos y empiezan a pedir DNI para ver quién puede matar a alguien. Ahora, si el problema es que están yendo a protestar, ahí me suena un poco más raro, pero bueno, es importante. Igual había gente que decía, si te vas a trabajar, ¿por qué no nos quieras? Sí. Lo decían y es como, ni siquiera... Bueno, pero por eso mismo, está generalizado, me parece que a uno se problematice la idea de cada vez ceder más privacidad a cambio de seguridad, o de una supuesta seguridad. Si se escaneó medio país, yo.
Bueno, pero por eso, digo, más allá Llegaron de todo, Mario. a mí me interesa que hagamos eso en particular del punto, porque justamente todos los sistemas están yendo a esto, todos los sistemas. Y las corporaciones privadas no ayudan demasiado en esto, porque nosotros estamos casi naturalizando el dar nuestra privacidad gratis. Estás perdiendo la opción de que sea optativo. Exacto. Entonces, estamos en un momento bastante de péndulo en términos sociales, que me parece que hay que prestar atención y que nos pone en un lugar bastante incómodo respecto del control de los derechos y del respeto de los derechos. Estamos muy acostumbrados a que no tenemos privacidad. Entonces, digo que el problema cuando alguna de las cosas que queremos hacer empiece a alguien a considerarlas como algo delictivo, ¿no? Que algo de nuestra privacidad empieza a ser delictivo. Ejercer mis derechos sexuales puede ser delictivo, cuando protestar o expresarme puede ser delictivo. Es ahí donde se empieza a complicar tanto nosotros sobre la privacidad. Esperemos no llegar a eso. Y hay un punto también que tiene que ver con la falta o el desconocimiento de eso. Permiso, profe. No, hay algo muy complicado a lo que llegamos, que es que se nos convenció de que porque no podemos ejercer los derechos es lo mismo tenerlos que no tenerlos. O hay algo que se está instalando mucho, que es que bueno, pero si en el hospital no te atendían, no importa que lo cierren. Hay algo como que nos están, o los derechos laborales pasa un montón. Que bueno, ¿qué me habla de aguinaldo si no, yo laburo en negro? ¿Qué me importa que saquen el aguinaldo si yo laburo en negro? Y nos convencen de que hay un convencimiento estructural, de que como no lo estás ejerciendo tu derecho al aguinaldo, es lo mismo tener el derecho al aguinaldo que no tenerlo. Y eso degrada muchísimo la posibilidad de pelear por nuestros derechos. Realmente nos pone en una situación que es contradictoria, es erróneo porque digo, tenemos un poder judicial que no funciona porque no le estamos exigiendo lo que le tenemos que exigir. Pero lo cierto es que si yo tengo derecho a un aguinaldo, yo lo puedo exigir judicialmente, por más que no lo esté cobrando. Y tengo un montón de aristas, después me lo dan, no me lo dan, no me cuesta la voz, que me lo da, hay un montón de problemas. Pero en vez de discutir eso, decimos que es lo mismo tener que no tener aguinaldo. Naturalizamos que es lo mismo tener que no tener el derecho. Y eso es súper problemático porque nos pueden sacar los derechos y de repente decimos, no, es lo mismo. Y discursivamente es lo mismo. Que no nos convenzan de que es lo mismo. Porque van a modificar la Constitución y van a decir, saquemos el 18, total, es lo mismo. Total no se cumple. Así que lo mismo tenerlo que no tenerlo. Y después es mucho más difícil volver, una vez que te sacaron el derecho. Si ya era complicado en la actualidad, después discutirlo es mucho más complicado. Pero bueno, hay algo cultural que es muy difícil de pelear y que tiene que ver también a lo que llegamos, digo, porque se agarran tantas instituciones que efectivamente hoy el que no tiene el derecho te dice, ¿para qué me voy a poner? Yo tengo que ir a comer. ¿Te parece que me voy a pelear por tu aguinaldo? Sí. Bueno, sí, por eso lo traigo. Por eso lo traigo. Sí, Profe, sí, aparte eso también conlleva mucho más allá porque, digamos, ponele, ¿a qué me importa si la otra persona cobra el aguinaldo si yo no? Hay una falta de empatía y una cosa de individual, digamos, y no pelear, digamos, todos juntos. A mí igual me gustaría que fuera, yo creo que el problema es que no ni siquiera falta de empatía, es un egoísmo erróneo, porque estás realmente afectando, te está afectando a vos. Claro. O sea, que no te estás dando que cuenta. desaparezca el aguinaldo por más que no lo cobres, estoy poniendo un ejemplo, no pasó ni está pasando que vaya a aparecer el aguinaldo, pero digo que por alguna razón de no diga, che, bueno, no va a estar más obligado por ley a pagar el aguinaldo. Digo, decir, ¿qué me yo soy monotributista? Sí, no vi un aguinaldo en mi ni vida. siquiera piensan los hijos. Pero vos sos monotributista y que laburás para alguien, estás en negro si laburás para alguien, estás en negro puedes hacer juicio a esa persona, con todos los quilombos que eso genera. Para poder hacer juicio lo podés exigir el aguinaldo. Si no lo tenés, no lo podés ni siquiera hacer. Y digo, ahí es donde me parece que hay un error de valoración de decir, che, es erróneo decir que no te interesa porque total no lo podés ejercer, porque en realidad el derecho lo podés ejercer, tiene sus dificultades, pero lo podés ejercer. El problema es, cuando no lo tenés, no lo podés ejercer más, no lo podés reclamar más. Y cualquiera que haya tenido que renovar un contrato de alquiler en los últimos 6 meses debería entender perfectamente lo que estoy diciendo. Porque yo, siendo abogado, director de una carrera, no pude
discutir con hubiera querido una renovación de alquiler porque derogaron toda la parte del Código Civil que permitía discutir un alquiler. Fue ridícula la discusión que tuve, ridícula, y la perdí la discusión, obviamente. Y tengo un nene chiquito, escapar al jardín a la vuelta, no me puedo mudar, que buscar todo y mudar. Así que básicamente, no, dale, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Cuánto quieres? Pues pégale, porque no había manera de discutirlo, porque no hay derechos, no tenés derechos. Entonces es como, bueno, las partes son todas iguales. No, vos tenés una casa y yo no tengo una casa, porque no es igual, de ninguna manera. Me puse profundo de vuelta, perdón. Vamos a hacer rápido, así los dejo, porque la verdad que arrancamos hoy en primera clase, es una banda. En definitiva, para averiguar la verdad en un sistema mixto, la única definición que tenemos es que los límites que va a haber a esa averiguación de la verdad son los derechos del imputado y los derechos de las personas en el marco de esa averiguación de la verdad. ¿Sí? Estas son básicamente las diferencias concretas que en general tenemos para la valoración de la prueba. Vamos a tener la sana crítica racional. Siempre me sonó raro esa palabra de que estuve derecho. ¿La sana crítica racional? No, en realidad el 90% dice sana crítica. Es que yo creo que justamente lo mejor es la parte racional. Claro. El 90% decir, dice sana crítica, igual que las infracciones de tránsito. Después decide que la sana crítica. Digo, ¿qué es sana crítica? Te cobra lo que quiere, hace lo que quiere. Gracias, nos vemos. La sana crítica es lo siguiente. Sí, lo hablé porque el profesor me lo explicó. Son reglas de la lógica que tienen que ser exteriorizadas. ¿Sí? La idea es que un juez resuelve mediante la regla de la lógica, es decir, yo te digo, tengo esta cámara donde muestra a esta persona morocha apuñalando a la persona que resultó el cadáver que encontramos en el pasillo de la facultad. ¿Cuál es la conclusión lógica? Esta persona que ve en el video es la que lo asesinó. ¿Cuál sería una conclusión lógica? Digo, claramente, a partir de este video, resuelvo que no lo asesinó. Tengo que decir que no me dice un video que lo muestra asesinándolo, apuñalándolo y después me decís que no lo asesinó. No entiendo. No tiene lógica. Bueno, estoy poniendo un ejemplo estúpido, pero es la idea. No tiene lógica. ¿Podría explicar algo que sume y que indique que ese no, bueno, porque en realidad ese video es de 6 meses antes, esa puñalada se curó, tengo acá el certificado que dice que se curó, pero el tipo apareció muerto en el mismo lugar después, te indica que es el mismo delito. Ahí hay una explicación que se exteriorizó y que a mí me demuestran que ese razonamiento tiene lógica. Si no explico nada más, es ilógico que me digan que lo mató, si está diciendo que en el video lo mata. Hay que explicar algo más. Bueno, la idea de la sana crítica racional es que ese caminito lógico esté expresado en una sentencia y que yo lo pueda controlar. Si ese caminito lógico no está expresado o está expresado mal, yo puedo controlar y decir esta sentencia no respeta la sana crítica racional y por lo tanto es inválido. ¿Se entiende? Sí. Bien. Por último, en el mixto lo que tenemos es que hay un recurso impugnable, o sea, igual que en el inquisitivo, la resolución es impugnable. ¿Qué significa que es impugnable? Básicamente que la puedo operar. Se revisa. Se puede revisar. Ojo, se revisa siempre y cuando estemos frente a un mixto con jueces profesionales. ¿Sí? La voluntad de los jurados no se revisa. Acá lo tengo que agregar, no es revisable. Revisable o impugnable en la categoría. La voluntad de los jurados no se revisa, no es apelable, es como la voluntad popular, es como el voto, no es revisable. ¿Sí? El voto popular no es revisable. ¿Bien?
decide en una elección, se decide en una elección. ¿Te guste o no te guste? Y habrá que esperar 4 años, 2, para votar a alguien. Así funciona la democracia y arreglemos. ¿Qué sucede? En el caso de los jurados es lo mismo, es el voto popular, que es el pueblo el que decide si sos culpable o no. Eso no se puede realizar, salvo que haya una nulidad flagrante. Lo mismo pasa con una elección, también se puede impugnar si es un fraude flagrante, también se puede impugnar. No es que todo es impugnable. Se puede realizar judicialmente, sí. Lo que no hay es un procedimiento regular de revisión, como si lo hay en una sentencia por proporcional. Si por proporcional a mí me condena, yo tengo derecho a impugnar. Y ese es prácticamente el camino que tiene que seguir regularmente la sentencia para adquirir firmeza, digamos. Tengo que impugnar, ¿sí? Y si no le impugno, queda firme. Pero si no, tengo un tiempo incluso. No es válida automáticamente, tengo un plazo para que se impugne. Una elección popular no es que decir, bueno, listo, esperamos una semanita a ver si alguien impugna, si no, es presidente, ¿no? Lo eligieron y al momento que sale el recuento de los votos se terminó. Es impugnable excepcionalmente en determinadas circunstancias. Lo mismo pasa con el jurado. El jurado es sentencia, punto, firme. Salvo algunas excepciones. Después la sentencia está firme. ¿Sí? Porque la decidió el jurado. Bien, hasta ahí estamos. Entonces tenemos 3 sistemas. El acusatorio, el inquisitivo y el mixto. El acusatorio y el inquisitivo tienen estas particularidades que se enfrentan básicamente, tienen funcionalidades que están enfrentadas y contradictorias, y el mixto es una combinación de ambas y que vamos a ver que en distintos procesos dentro de nuestro país y dentro de las distintas naciones del mundo van adquiriendo distintos matices, pero básicamente el mixto es el que se aplica prácticamente en todas las jurisdicciones. Lo que vamos a tener es un mixto con tendencias más inquisitivas y un mixto con tendencias más acusatorias. Y de eso va a ir variando cada uno de estos ejes. A mí me interesa que esto lo sepan porque, como les digo, cada una de las instituciones y de las garantías que vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre van a estar volcadas dentro de algún sistema y entender el sistema nos va a permitir poder criticar o no cómo funcionan esas garantías. Bien, ahora, lo que yo les decía al principio, ¿cómo se determina esto? ¿Qué sistema elegimos y de qué forma elegimos nuestros sistemas? ¿Borro? ¿Están chupando todo? Papá, bueno, listo. 37. ¿Vos sacás una foto, profe? Sí. Cuidado. Sí. Ahora sí. No, porque estoy hablando de la privacidad y después salgo en la foto. A ver, ¿listo? ¿Puedo borrar? Bien. Vamos a tener que para como les dije al principio, no hay la Constitución, más allá de que nos da algunas pistas de cuál es el sistema que más le gusta, el modelo que más le gusta. Esto es un asco. No sé qué tonta, pero bueno, te juro que el fibrón es el que va, pero bueno, yo les dije que iban a tener el show del fibrón. Es como una pintura de... bueno, a ver. Yo les había dicho que la Constitución, más allá de que nos da unas pistas de cuál es el sistema que más le gusta de estos que estuvimos viendo, no tiene una definición que no es un artículo que dice, bueno, la Argentina tiene que tener un sistema acusatorio, la Argentina tiene que tener un sistema inquisitivo. No, eso no está, no parece. ¿Sí? Eso es una definición que termina dándose a partir de la articulación de distintos momentos y actores dentro del sistema. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que lo que define en qué lugar o qué modelo se va a elegir para cada país o jurisdicción está determinado justamente por lo que yo les mencioné antes, que es la política criminal. ¿Qué es la política criminal? Y que es lo que a mí me interesa que empecemos a discutir sobre estos temas. La política criminal justamente es una serie de principios y políticas que determinan qué es un delito, cómo se va a hacer efectiva la consecuencia de ese delito, quiénes van a determinar cómo se va a hacer efectiva esa consecuencia del delito y de qué forma se va a ejecutar la consecuencia de ese delito. ¿Sí? Básicamente es la que define todas las normas de derecho procesal penal. Nosotros vimos cómo se definían las normas de derecho procesal penal. Bueno, todas las normas
derecho procesal penal y aún más en las normas penales se definen a partir de la política criminal. Uno diría, ¿cómo sabemos que matar está mal? ¿Sí? Podemos hacer un reconocimiento histórico de muchísimos años respecto de que matar está mal, ¿no? Es como bastante lógico, digamos, debe ser la norma número 1 de un código penal. ¿Bien? Y eso está determinado por una ley, más allá de que leyes morales probablemente indiquen previa que exista la norma del código penal que prohíbe matar, hay circunstancias morales que han determinado en la sociedad que matar está mal. Pero hay delitos mucho más sinuosos que eso, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de uno muy concreto. Abortar era un delito, abortar un embarazo era un delito hasta hace ¿cuántos años? Pocos, 3, 4, un poco más. ¿Cuánto fue? ¿2019? 2020, bueno, 5 años, 4 años, ¿bien? Es un delito, ¿sí? ¿Hoy abortar es un delito? En determinadas circunstancias. No en todas las circunstancias, en determinadas circunstancias que sí o que no. Bueno, eso se puede definir. ¿Cómo se define eso? Eso se define justamente, es una definición de política criminal. ¿Sí? ¿Qué es un delito y qué no? Es una definición de política criminal. Y esa definición de política criminal está constituida por distintos factores. Factores culturales, factores de política específica de seguridad de un Estado, factores legislativos de política legislativa. Bueno, todas esas decisiones que toman las distintas agencias para determinar en definitiva que abortar es un delito o no lo es, son decisiones de política criminal. ¿Sí? Si yo decido, por ejemplo, que voy a poner un boletín policial en la General Paz para revisar todos los autos que crucen desde capital hacia la provincia, eso es una decisión de seguridad, de política de seguridad, que determina determinada criminalización. Es decir, yo a partir de eso voy a detectar algún delito, ¿sí? O pretendo detectarlo. Bueno, esa decisión es una decisión de política criminal. ¿Dónde voy a poner los retenes? ¿Dónde voy a ubicar el cordón de gendarmería? ¿En qué barrio voy a ayudar con gendarmería? Todas esas decisiones de seguridad que implican criminalizar en algún punto a alguien, es decir, criminalizar significa someter al proceso penal a alguien, son decisiones de política criminal. Desde la decisión que indica esto es un delito y tengo que ir al Congreso de la Nación para determinarlo, el grooming, por ejemplo, actividad que no era delito hasta hace tampoco 5 años. Bueno, ¿cuándo determinamos? Determinamos está mal, ¿listo? Por ejemplo, esto está mal, esto se va a juzgar. ¿Debería ser un delito? Bueno, con la decisión de política criminal del Congreso estableció que debería ser un delito. ¿Bien? Bueno. Sí. Perdón, una pregunta. Entonces sería el conjunto de medidas que toma el Estado para la protección de víctimas. Más que la protección, le estás agregando, cuando decís protección, le estás agregando por eso que una valoración. no sé, bajar gendarmería acá por... Yo te diría las políticas a partir de las cuales se decide qué conductas criminalizar. Porque después para qué se criminaliza o no es una decisión más filosófica. Uno puede decir que puede ser para protección, otro puede decir que sea para reparación, otro puede decir que sea para seguridad, otro puede ser que se digan para retribución. No sé si vieron teorías de la pena. Sí, esa parte no habla de derecho penal. Entonces digo, esto lo vamos a ver un poquito más, pero bueno, según a qué escuela la teoría de la pena adherimos, también implica qué posicionamiento respecto a la política criminal tenemos, ¿no? Más allá de la filosofía, la Constitución tiene una política criminal. En definitiva, la política criminal es lo que va a determinar justamente qué es un delito y de qué forma lo vamos a perseguir. Y en ese tira y afloje de determinaciones específicas de la política criminal, vamos a tener un cuadro que usa Wittberg, que suele ser bastante gráfico, que es como una dicotomía entre eficiencia ¿Wittberg hablaba de conflicto? garantía. ¿Cómo? ¿Wittberg hablaba de conflicto? Sí. El delito es un conflicto. Sí, pero acá ya estamos hablando de los sistemas. Acá si hablamos de los sistemas es, bueno, ¿dónde se van a ubicar dentro del inquisitivo, el acusatorio o el mixto? Cada una de las normas que decidamos a partir de nuestra política criminal va a determinar si el sistema prioriza la eficiencia o prioriza la garantía. Como yo les había dicho al principio, miremos el concepto, nosotros estamos muy... Ahora esto no se lo digo al principio, pero digo,
no estamos muy acostumbrados a hablar. Cuando hablamos de eficiencia, yo digo algo es eficiente y te dicen, ¿es bueno o malo? Es bueno. ¿Qué es eficiente matando a alguien? ¿Es bueno? Entonces, la eficiencia en sí misma no tiene una valoración. La eficiencia básicamente es la mejor utilización de sus recursos para el cumplimiento de su objetivo. Ahora, ese objetivo es amoral, digamos. Estamos hablando de una concepción que no tiene valoración. Lo aclaro porque en este caso no hay una valoración específica de la parte mía cuando digo más eficiente. Significa que más eficiente es que cumple su objetivo con mayor precisión. ¿Sí? ¿Qué es el sistema penal? ¿Cuál es su objetivo en sí? Es imponer una pena. El sistema penal no previene nada. Se lo dije al principio, por eso digo, retomaba el sistema penal no previene nada, no soluciona nada. El sistema penal canaliza un conflicto y ¿cómo lo canaliza? Imponiendo una pena. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a ser más eficiente? Cuando invoca más penas. ¿Bien? ¿Eso necesariamente implica que es bueno o que es malo? No lo sé. Ya depende de la valoración de cada uno. ¿Sí? Uno, si dijera, voy a imponer penas por todo, yo empezaría a dudar si está bueno. ¿Sí? No entendí, por ejemplo, cuando dice que el sistema prioriza la eficiencia, que sería imponer una pena, o la garantía. Podría claramente, lo pones en el equilibrio. El equilibrio es prioriza eficiencia, que es imponer una pena, o la garantía, que es intentar poner límites a esa imposición de la pena. ¿Sí? Según lo que dice Binder, el sistema debería ubicarse, si uno se pone moderado, acá. Uno debería tender a ubicarse acá. En eje intermedio. ¿Sí? Uno debería intentar ubicarse en el medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque que haya penas para absolutamente todo, las conductas de las personas, es un problema. Nos acercaríamos más al autoritarismo que a algo deseable. Y tampoco un sistema donde únicamente valen los derechos y no hay absolutamente ninguna aplicación de la pena. Bien, ¿no? Entonces lo que dice Binder es que nos deberíamos centrar acá. ¿Qué pasa? Los sistemas se van ubicando en distintos momentos de esta recta según cuál es el diseño normativo que tiene. Según cuál es el diseño normativo que tiene. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tener que analizar cada uno de nuestros sistemas para ver en qué lugar se ubican dentro de esta recta, y este análisis que es teórico, digo, no es que le voy a hacer un ejercicio y le voy a decir, che, bueno, ¿y acá dónde se ubican ustedes? No, es teórico para entender un poco cómo funciona la dinámica de la política criminal en un país, en una nación. ¿Sí? Si se inclina demasiado para la eficiencia, es decir, por ejemplo, si me salteo controles para poder allanar más, y ahí sí, por ejemplo concreto, me estoy acercando más de este lado y me estoy volviendo un poquito más autoritario. ¿Sí? Y si me voy para este lado, porque directamente no persigo absolutamente ningún delito y valoro únicamente las garantías para establecer cómo funciona el sistema, voy a tener un sistema descontrolado, donde no hay ningún tipo de límite. Entonces, ninguna de los dos extremos, en el sentido que plantea, tiene la razón de ser, y hay que establecer un equilibrio en eso, y esa tensión ocurre constantemente. Cada norma que se dicta produce una tensión entre estas dos variables. Pero no vamos a encontrarnos que va a haber una respuesta correcta en donde consideran que va cada una. La idea es entender que el juego de la política criminal, en los distintos actores que discuten sobre la política criminal, se mantiene una constante tensión. ¿Sí? Vas a tener reformas que van a plantear, bueno, che, el abuso de la prisión preventiva está haciendo que un montón de personas inocentes entren a la cárcel. Entonces van a ir tirando un poquito para acá, los que planteen alguna modificación al respecto de eso. Y después van a tener otros que van a decir, no, bueno, pero tenés que sacar, poner la reiterancia. Se está discutiendo en la ciudad de Buenos Aires, las comisarías están sobrepobladas. Hay un montón de gente que dice, che, las comisarías están sobrepobladas porque Jorge Macri está metiendo gente presa que está en situación de calle y la meten en la comisaría por las dudas, y está 3 o 4 días en la comisaría porque está en situación de calle, se la llevan, no tienen dónde dejarla, la detienen. Pero si, che, pero esa persona está 4 días ocupando un lugar en una comisaría donde hay detenidos que cometieron delitos, y vos decís, che, no está muy útil esto que estás haciendo. Entonces, bueno, vos tirás para este lado, ¿no? Y del otro lado te dicen, bueno, no, pero voy a aplicar, desde ahora voy a aplicar, además de meter preso
a los, como se dice, a los que están en situación de calle, también voy a aplicar la ley de reiterancia. Entonces, si tiene un proceso abierto y le abro otro proceso, por más que haya principio de inocencia y que no te hayan condenado, tiene que ir a prisión. Entonces, esa persona también ocupa un lugar en la comisaría. Entonces, tenés sobrepoder la comisaría y tenés desde los dos lugares tironeando distintas medidas de política criminal que van tratando de aclarar el panorama. Entonces, lo que pretende mostrar Ritter con esto es una conceptualización teórica, no es un posicionamiento político, sino es entender que esa tensión se da constantemente y que lo que vamos a estar viendo durante toda la materia justamente son estas tensiones. ¿Sí? Y a mí me interesa, en especial, que charlemos sobre estas tensiones. Que cuando ustedes encuentren una noticia que digan, che, a mí esto me hace ruido, o esto me parece re bien, la verdad que a mí de la reiterancia me parece espectacular, podamos discutirlo acá, podamos charlarlo acá. Vamos a ver qué significa, qué implica. Por ahí hay algo que tiene para aportar que es útil. Digo, es una discusión que está abierta y insisto, cada vez hay menos verdades absolutas, más que la Constitución. Entonces, son discusiones que podemos dar y que podemos entender un poco más problemas que son complejos y que generan este tipo de tensiones constantemente. Son discusiones que están súper vigentes. Por eso les traigo temas actuales. Son discusiones que están hoy discutiéndose y que quizás mañana lo que tengamos que estudiar sea otra cosa porque modifiquen todo. Y es un proceso que no arranca con mi ley. Tampoco pensemos que esto es un proceso que tiene décadas funcionando de esta manera. No es algo que vino mi ley y ahora va a destruir todo el sistema. No, sería súper ingenuo echarle la culpa a mi ley. Está haciendo sus cosas, pero también las hizo Scioli en la provincia de Buenos Aires, y Scioli estaba con el gobierno de Cristina, ¿no? que había salido de un repollo, las hizo Alberto, las hizo Macri, en términos de lo que vamos a discutir en esta materia, nosotros venimos a retroceder, más que retroceder, yo considero que retrocediendo, pero se vienen haciendo modificaciones sustanciales al sistema hace por lo menos 20 años, no es algo exclusivo de este último gobierno, ¿sí? Y es algo que es generalizado y es algo a nivel Latinoamérica, ni siquiera que es algo que nos incumbe solamente a nosotros. Entonces, por eso me interesa que lo discutamos, porque va más allá de que es un tema actual, va más allá de la coyuntura de la política actual. No estoy hablando de mi ley, estoy hablando de los últimos 20 años de democracia en Argentina que tiene esta tendencia, les diría, desde las leyes Bloomberg, que algunos no habían ni nacido, para acá, estos cambios se vienen asentando cada vez más. No es algo exclusivo de un solo gobierno. Entonces, me interesa que lo podamos hablar porque realmente es algo que vamos a ver usado durante todo el análisis de la materia. Y como les digo, gran parte de la materia es ver garantías. Si no, a cualquiera que yo le diga, hablen de garantías en un domingo en la mesa con la familia, a ver qué pasa. Díganle, estuve estudiando garantías, a ver qué van a despertar. Van a despertar horrores de discusiones. Entonces sería ridículo pretender acá yo venir y decirte con un libro que esto es así y irme. No, son cosas que se están discutiendo, que están abiertas a discusión, que van a generar incomodidad y que la idea es que las podamos analizar dentro de esta clase. Si no, estaría haciendo mal mi laburo, porque realmente no es algo que está estático y que es una verdad absoluta. Es algo que tiene opiniones, que tiene miradas y que a mí me parece interesante que las podamos traer para poder discutir. Insisto, hablo de garantismo en la clase un día. Esta materia vamos a ver garantías, voy a ver garantías, a ver qué le dicen. Va a generar una discusión incómoda en su casa. Entonces, eso, hagámoslo acá y hagámoslo de manera profesional, ¿sí? Tengo mi pareja que es una policía de policía. Sí. Y este tema que ustedes están planteando ahora, esto de las garantías, yo creo que todos los viernes cuando llega él es algo que se discute, pero a full. Y no hay un punto medio. El otro día, el miércoles, cuando pasó todo esto de la marcha y demás, de los lados, él sale el viernes y le dice, ¿viste cómo todo lo que decía así? Y yo le digo, claro, porque vos estás encerrado, vivís en una burbuja y te llegan de información de afuera, pero de la que conviene a ellos también contar un poco de lo que si vos te pones a investigar, ¿cuánto derecho te va a generar? O digo, no vivís acá adentro y no sabes lo que es. La verdad es que del niño, no del de yo, y tampoco del de policía, que no te vas a tomar para hablar y para es algo terrible que se discute todo el tiempo, y con la familia de esos policías también. Y es un chip, ya tiene el chip incorporado. No, bueno, pero por eso le digo, yo a mí lo que me interesa es que lo debemos discutir
discutirlo, como digo, no es una discusión pacífica, genera incomodidades y me parece que lo mejor que podemos hacer, si vamos a ser profesionales, que vamos a discutir el derecho, la idea de una universidad es poder generar conocimiento y discutir el derecho desde un lugar de conocimiento, traigámoslo, discutámoslo acá. Digo, las formas están aprendiendo, me parece que está bueno, vamos a aprender todos. Yo en las discusiones también aprendo, digo, y como les digo, mi idea no es que ustedes se vayan con mi posicionamiento respecto de lo que estamos viendo. No me interesa eso, porque cada uno piensa lo que quiere y está en su derecho. Yo no lo quiero convencer de lo que pienso yo. Me interesa que podamos generar argumentos académicos, como lo merece la institución en la que estamos, para defender nuestras posiciones, porque en definitiva vamos a ser abogados y estemos del lado que estemos, vamos a tener que ser lo suficientemente profesionales para, como le dije al principio, si vamos a manejar con responsabilidad el poder que tenemos de manejar las normas, que sea de la manera más responsable y seria posible. Ya está, chicos. O sea, todo bien, gracias por aguantarme. Nos vemos la próxima a las 9 de la mañana, ¿les parece? Y como le dije,